Hoy vamos a hablar del Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas me gusta mucho porque Lucas no conoció a Jesús en vida. Lucas, el evangelista, él conoció, fue a Pablo, a Pedro, él se conoció de los apóstoles ya después de que Jesús había muerto, resucitado y descendió el Espíritu Santo. Pero él se encargó, él tuvo una tarea muy hermosa, muy preciosa, que fue escribir la vida de Jesús. ¿Cómo describirle a Jesús, la vida para aquellos que no conocieron a Jesús? Entonces, en este evangelio, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los 4, digo yo que es el más organizado. ¿Por qué? Porque es que Lucas era médico. Él era médico de profesión. Entonces, él fue de los discípulos más doctos, más estudiados. Y lo podemos ver cuando uno lee el evangelio de Lucas. Uno ve el orden que él pone al contar o narrar la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque él empieza hablando, en el Evangelio de Lucas, él inicia hablando desde el momento del anuncio a la Virgen María, del nacimiento, presentación, niñez, proclamación, del bautismo. También habla de Jesús, de la tentación, cuando el Señor Jesús fue tentado, llevado al desierto. Y aquí es donde arranca en Lucas 4, voy a leer, cuando él viene y habla de Jesús, cuando él vuelve a Nazaret, a la edad de 30 años. El ministerio de Jesús empezó a los 30 años. ¿Cuántos? La Biblia no relata que él haya hecho un milagro de niño. Si usted era de los que creía eso, pues la Biblia no lo dice. Y yo creo lo que dice la palabra. Su ministerio inicia a los 30 años, pero mira a Jesús y uno se da cuenta cómo Dios es un Dios de orden. Porque lo lleva al desierto, es probado, primero es bautizado, lo llevan al desierto, y una vez que él viene del desierto, va a Nazaret, que es la ciudad donde lo conocen. Es la ciudad donde él se crió, donde él fue carpintero con su papá, y él era el que ayudaba. Él llegó a los suyos, entra a la sinagoga, como es costumbre todos los sábados, entra a la sinagoga, le dan el rollo del libro, porque eran rollos, y le dan el libro de Isaías, y él se pone en pie y lee el libro de Isaías. Y es tremendo, porque miremos lo que dice el libro de Isaías. Aquí él hace algo y se le conoce como el decálogo. Escúcheme, esto se llama como el manifiesto de Nazaret. Se conoce esto. Estoy en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 4. Lucas 4, 18. Mira lo que dice el título: Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar donde estaba escrito. Me llama la atención algo, que él no pidió el libro de Isaías. Él no dijo, no, es que me toca hablar de esto porque es que va a hablar de mí, sino que él se para y le dan el rollo del libro de Isaías, y mira las palabras que dice Jesús. Estoy en el versículo 18. Y se le dio el profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El Señor Jesús es tremendo porque al final les dice que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. El Señor les estaba diciendo su manifiesto, les estaba diciendo el por qué y el para qué. El por qué vino a este mundo. No solamente el por qué, la razón por la cual vino, sino para qué vino. Y está aquí mismo. Y él, cuando empieza a hablar, él empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hay una profecía en Isaías 61. Isaías es el profeta que más habla de Jesús. Yo quiero que rápidamente vayamos al profeta Isaías capítulo 61, que fue exactamente el rollo que le dieron. Si ustedes miran desde el 1, dice exactamente lo mismo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí.
Santo Dios. Acompáñenme por favor a Isaías 61. Estamos en el libro de Isaías. Isaías 11:11. Primero vamos al 11. 11:61, 1:2. Y esta es la profecía. La profecía que hablaba del Señor Jesús y hablaba del reinado justo del Mesías. Este libro fue escrito 600 años antes de que el Señor Jesús naciera. 600 años antes. 600 años antes se había dado una profecía de que un día vendría el Mesías. Un día vendría el escogido por Dios. Un día el rey, el Señor le había dado una promesa al rey David cuando él aún era rey. El Señor le había dicho al rey David que uno de sus descendientes, escúchame, uno de tu descendencia sería rey, pero sería un rey para siempre. Escucha la promesa de Dios. Uno de tu descendencia va a ser un rey, pero va a ser un rey que va a reinar por siempre. Vamos a Isaías 11, dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá de David. Cuando dice y saldrá una vara del tronco de Isaí, mira lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Yo quiero que por favor me coloquen una imagen del tocón. Gracias. Ese es un tocón. Un tocón es un árbol que fue un día un gran árbol, pero se cortó arriba de la raíz. Eso dice la palabra. Ahora, yo he visto parques en donde cogen esos tocones de comedores. ¿Sí los han visto? Y uno mismo se sienta en ellos. Los coge uno de silla, los coge de comedor, los coge de todo. Pero ¿ustedes creen que ahí pueda salir algo nuevo, algo, vida? ¿Ustedes creen que ahí pueda volver a florecer algo? Mira la promesa que está en Isaías 11, Nueva Traducción Viviente: del tocón, de algo así, de la familia de David, saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Han pasado 600 años. La promesa de Dios, ahí quedó. Dios dio la promesa. Han pasado unos años desde que David estuvo. David al profeta Isaías son unos buenos años. Ahora sumen en 600 años. ¿Y qué con la promesa que Dios había dado? Tal vez se había olvidado. Dice, a Dios se le olvidó, pero a Dios no se le olvidan sus promesas. Yo creo que de esa genealogía, de la descendencia de David, después vino Salomón y después vino un rey, no recuerdo el nombre, pero el reino se dividió. Se dividió esas 12 tribus entre 2 y 10. Y las 2 fueron las que siguieron por la línea del rey David. Pero al cabo del tiempo, el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, casi 400 años. Ese pueblo prácticamente no quedó nada. ¿Saben qué fue lo único que quedó? Una promesa. Es que me gusta esta versión: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y yo meditaba en esto y digo, así es que Dios opera. Mira, Dios hace florecer vida donde ya no la hay. Yo quiero que te mires tú mismo en un espejo y dime quién daba algo por ti o por mí. Como que personas así como que le atraen a Dios y dicen, yo voy a hacer algo nuevo con Él. Yo voy a hacer algo nuevo contigo. Yo voy a hacer algo nuevo con ese tocón. Saldrá un brote, un retoño. Qué hermoso. Esa era una de las características que tendría el Mesías, porque era una promesa, el pueblo lo estaba esperando. Y más adelante dice el versículo 2, y aquí viene y empalma con las palabras de Jesús: y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Cómo empezó Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí. Mira que cuando el Señor se para y habla con esa propiedad, Él está diciendo 2 cosas: el por qué.
¿Por qué está él ahí? Él está por cumplir la promesa que Dios le había dicho al rey David. Porque era un rey que se sentaría sobre su trono para siempre. Ahora, miremos la palabra, sigamos ahí mismo, dice, volvemos a Lucas 4:18. Porque me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. A ver, ungido en griego, miren de dónde viene la palabra ungido, lo que significa en griego. Significa Mesías. Tremendo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto soy el Mesías. El por qué lo estaba diciendo el Señor, el mismo Señor Jesús. Ahora miremos el para qué. Y el para qué está ahí mismo. Dice, me ha ungido, aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Ahí lo podemos ver. ¿Para qué? ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué hizo que él brotara de un tocón seco? ¿Para qué vino a este mundo? Aquí está. Para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí hay 5 propósitos que el Señor tiene en este mundo. Yo quiero que por favor tú los escribas si estás tomando apuntes. 5 propósitos de Jesús en la tierra. Y están todos en un versículo, en 2 versículos. Por eso vamos a ir muy despacio. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primer propósito que el Señor Jesús tiene en esta tierra: dar esperanza a quien no la tiene. No solamente habla de pobreza material, sino es una pobreza emocional, espiritual. Aquel que ha perdido todo. La esperanza es algo que uno espera, ¿cierto? Esperanza es esperar algo. Pero cuando se pierde la esperanza, ¿ya qué espera uno? Nada. Pero la esperanza lo mantiene uno con vida. Las mamitas que pasan por su periodo de embarazo y vienen todo lo que viven y luego viene en el momento del parto esos dolores, la esperanza ¿cuál es? Ver el rostro de ese bebé, sentirlo en sus brazos, ¿cierto que sí? O cuando empezamos proyectos o empezamos a cumplir metas, la esperanza cuando uno empieza una empresa es que la empresa crezca, que no se quiebre, que dé muchos empleados, que sea una bendición no solo para el reino, sino para nosotros. Es la esperanza. Pero cuando se pierde la esperanza de unos padres en que ponen en sus hijos, cuando son pequeños y le dan todo el cuidado, le dan todo el estudio, toda la atención, porque esperan que ese hijo cuando crezca, amén, prospere, pero que también les dé una mano, que también sea una bendición para la casa, para ellos, para poder aliviar la carga. Pero después de que ese hijo se revela y se va y ni siquiera los vuelve a mirar, como que la esperanza se va. Ahora yo te pregunto a ti, ¿alguien te ha fallado? No respondas, piénsalo, no respondas. ¿Alguien ha dañado tu corazón? ¿Has perdido la esperanza? ¿Te cansaste de esperar que esa persona cambiara y no cambió? ¿Te cansaste de luchar, de batallar? ¿Te rendiste? Pues el propósito de Jesús dice, dar las buenas nuevas es traerte a ti una buena nueva, que es evangelio, y es traer consuelo a tu corazón, paz a tu corazón, y darte no solamente a ti sino a mí la esperanza de que algo nuevo va a pasar, de que algo va a brotar. Eso que tú ves seco, Dios lo puede hacer brotar. Ese matrimonio que tú ves seco, muerto, Dios lo puede hacer brotar. Esas finanzas que tú las ves y ves ese tocón y dices, pero lo he hecho todo, lo he intentado todo y nada me sale. Dios puede en un instante brotar, soplar y hacer que Él cobre vida. Mira, el Dios que yo tengo, no sé tu Dios, pero el Dios que yo tengo es un Dios que hace que un valle de huesos secos cobre vida.
El Dios que yo tengo, no sé el tuyo, es un Dios que hace brotar un retoño de un tocón seco. ¿Tú tienes esa esperanza? ¿Tú lo crees? Yo no sé tu Dios, pero mi Dios puede hacer que mis hijos, o por quienes yo he venido orando, en una sola noche se conviertan. En un instante se conviertan. Yo recuerdo ahorita, viene a mi mente un testimonio de un joven al cual su mamá le predicaba y él nada, revelado, no quería nada. No quería nada. Vamos a la iglesia, hijito. No quiero. Su mamá lo dejó y él se quedó un día. Ella salió para la iglesia con los demás. Él se quedó en la casa y dice: ese joven le cogió el sueño. Y cuando le cogió el sueño, vio una visión y él se vio en el infierno. La historia es un poco más larga, pero él se vio en el infierno. Escúchame, cuando Dios obra. Y este joven se vio en el infierno. Él abrió los ojos y se vio en llamas, se vio en fuego. Fue algo así. Entró en pánico, vino convicción a su corazón, se despertó y llegó a la iglesia. Cuando su mamá lo vio, ¿y qué? No, yo quiero conocer a Jesús. Y tal vez ella llevaba mucho tiempo orando por este joven, mucho tiempo. Pero muchas veces hemos perdido la esperanza. Pero Jesús hace que la esperanza vuelva a brotar. ¿Cuántos lo reciben? 2, está ahí mismo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tremendo lo que hace Jesús. Jesús sana los corazones rotos. Y yo quiero que por favor coloquen la imagen 2, la que colocaron ahorita de primeras. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y saben qué me gusta? Mi esposa predicaba hace 8 días. Este es el arte de la técnica japonesa Kintsugi. Tremendo, porque ¿de qué trata ese arte? No sé si en esto no te lo recuerdo. Ese arte trata en reparar vasijas rotas que han sido quebradas. No las desechan, sino las reparan con oro, con hilo de oro. Y el artista une cada pieza la va uniendo con oro. ¿Y saben qué me gusta de esto? Que es la misma técnica que el Señor Jesús usa con nosotros. ¿Cuántos de aquí han sido rotos en 1000 pedazos? ¿Cuántos de aquí han estado rotos de una situación? ¿A cuántos de acá le rompieron el corazón? No me levantes la mano, jovencito. Y hoy no quiere saber nada de eso. Y dice: pues me quedo solo o me quedo sola. ¿Saben lo que yo pensaba y meditaba en esto? Que aquí todos hemos sido rotos de una o de otra manera. ¿Fuiste roto por el fracaso? Yo creo que es de las cosas duras. Yo fui roto en esa área de fracasar, de emprender algo, fracasar y ver que no se da nada. Y viene el diablo y otra vez le habla a uno de fracasado. Viene esa voz que le habla a uno y lo sigue por todo lado. Y uno dice: no, pero no, eso no es de Dios. Y se mete usted y otra vez le va mal. Y se mete usted por acá y otra vez fracasa. Pues termina uno creyéndoselo. Y diciéndole: Señor, ¿yo para qué vine a este mundo? Pero escúchame, mi Dios es especialista en tomar nuestras piezas y juntarlas. No solamente eso, sino unirlas y restaurarlas. ¿Saben? Esta pieza cobra más valor que al principio. Yo les hablo económicamente, cobra más valor que al principio. Porque aunque sigue cumpliendo su función, vale más. Vale mucho más. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo tengo. No sé cuál sea tu Dios, no lo sé. Escúchame. Nosotros todos aquí somos diamantes en proceso. Somos vasijas rotas que Dios está juntando y que está uniendo con su oro, con su sangre preciosa, une pieza por pieza. Pero cuando esa vasija llegue a eso, cuando esa vasija sea restaurada, escúchame, cuando esa vasija sea restaurada,
va a valer más. Cuando el Señor te restaure a ti, tú vas a ser una piedra preciosa en sus manos. Una persona que ha sido quebrada, que ha pasado por las manos del alfarero, una persona que Dios ha levantado, es una persona que vale oro. Oro. Joven, estás buscando, orando, pidiéndole a Dios que te dé la persona con la cual tú quieres estar el resto de tu vida. Busca un joven o una jovencita restaurada por Dios, que haya sido moldeada, que ha sido cincelada por las manos de Dios, porque es oro en sus manos. Es oro en sus manos. ¿Cuántos lo están recibiendo? Amén. ¿Cuál propósito acabamos de ver? A los quebrantados de corazón. 3. Ahí mismo en el versículo 18. A pregonar libertad a los cautivos, y yo uní, el que seguía después decía, a poner libertad a los oprimidos. Siguiente propósito, liberar de la esclavitud a cautivos y oprimidos. Escúchame, el enemigo primero nos cautiva y luego nos oprime. Mire el pecado cómo es. Primero nos cautiva y luego nos oprime. ¿Has estado cautivo en algún vicio? No levante la mano, no levante la mano. Cualquier vicio, primero te cautiva. Primero es que si fuera malo no sería tentación. ¿Por qué dice la palabra que tenemos que huir a la tentación? Porque la tentación llega a un momento en donde es agradable. El dulce es agradable. El enemigo va a usar eso para cautivarnos, pero una vez que nos tenga, va a empezar a oprimir. O pregúntele a un drogadicto o a un alcohólico. Yo he conocido personas que han perdido todo por un vicio, han perdido familias muy lindas, han perdido su esposa, su hogar, sus hijos, han perdido su empresa. Una vez escuché un testimonio de un hombre que duró 6 meses en el cartucho. No sé si tú no conoces, pero el cartucho ya ahorita no está. En esa época era el lugar más bajo donde llegaban los drogadictos, era lo último, lo más bajo donde podía llegar una persona. Allá fuimos muchas veces a llevarles comida a estas personas. Y uno veía la condición humana en lo más bajo, en lo más bajo. Y contaba este hombre que él se le olvidó comer con las manos. Es tanta la droga y como los atrofia y les quema las neuronas, que él cuando le daban comida, imagínense, no usaba las manos. Entonces, ¿cómo comía? Como un animal. Y él decía, estando allí oprimido, ese hombre perdió una empresa, él era empresario. Perdió su familia cuando se cansaron de darle oportunidades de llevarlo a institutos. Perdió su esposa, perdió sus hijos. 6 meses dice que él se sentía en el fondo él decía que era como un pozo que no podía salir por más de que él quería. Y en el fondo, él decía, en el fondo, él sabía que tenía que salir. En el fondo, él tenía la esperanza de que un día iba a salir. Y dice que un día Dios le dio luz, un día Dios le dio esa oportunidad. Alguien le predicó y él pudo salir, y él cuenta el testimonio ya después de ser restaurado. Dios le devolvió su familia, Dios le devolvió sus hijos, Dios le devolvió muchas cosas, su vida. Pero él cuenta lo que es estar allí oprimido, cautivo. Una persona que queda cautiva, escúchame, un hombre que llega al adulterio. Cuando el enemigo logra cautivar a un hombre o a una mujer en el adulterio, en el principio les muestra solo el placer, no ven sino placer, pero después eso dulce se vuelve en ajenjo. Cuando pasan los años y esa persona por la cual dejó su esposa y sus hijos se vuelve un tormento para él. Y ya cuando va a volver a mirar atrás las cenizas que quedó, ya no hay nada. De pronto esa mujer ya restauró su vida, su hogar. Pero mira lo que hace el enemigo. El enemigo nunca te va a mostrar a ti las dos caras, siempre nos va a mostrar una. Él nunca te va a mostrar a ti las consecuencias. Él cautiva y luego oprime. ¿Lo está recibiendo? La pornografía es igual. Primero seduce, cautiva, pero luego te va a oprimir. Tú crees que la controlas y dices, yo tengo el control, yo puedo dejarlo, como el que tiene el cigarrillo, es que yo cuando quiera lo dejo.
Bueno, y si es así, ¿por qué no lo has dejado? ¿Por qué no? Ahí voy. Porque cuando te das cuenta, eso te está controlando a ti. Eso te está controlando. Segunda de Timoteo 2, 25, 26, por favor. Ayúdame. Segunda de Timoteo 2, 25, 26. Quiero leerla en Nueva Traducción Viviente. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Tremendo. Siguiente. Entonces, qué hermoso es entonces, entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Cómo les parece? ¿Cómo los tiene? ¿Qué hace el enemigo? Cautiva a una persona. Y luego ya lleva a esa persona a hacer la voluntad no de Dios, sino la de Satanás. Y ustedes saben qué es lo que Él quiere: matar, robar y destruir. Siguiente propósito. Está en el versículo 18. Y vista a los ciegos. ¿Saben que Jesús hace algo muy lindo, que es aclarar toda confusión? Porque el pecado trae ceguera espiritual. Jesús quita nuestra ceguera para que veamos lo que somos. No sé si cada vez que tú vienes y te sientas, te miras en un espejo y dices: sí, yo soy eso, qué pena. Para mirar cómo estamos, cuál es nuestra condición, para mirar qué necesitamos, porque no solamente nos dice nuestra condición, pero también nos da la cura. ¿Y qué es lo único que necesitamos? A Él. Ese es uno de sus propósitos. ¿Me ayudan a repasar cuáles son los 4 propósitos que llevamos? Número 1, dar esperanza a quien no la tiene. Número 2, sanar a los quebrantados, a los rotos. 3, librar de la esclavitud a los cautivos y oprimidos. 4, aclarar la confusión. Y vamos al 5º y último propósito. Vamos a ver si alcanzo. A predicar el evangelio agradable al Señor. Esto es algo muy hermoso, porque Dios le había dado una dirección al pueblo de Israel, y era que cada 50 años era el año del perdón. O sea que cada 50 años, en ese año, todos se perdonaban las deudas. Escúchame, todos se perdonaban las deudas. Si tú me debes tanto, no me debes nada en este año. Un año de gracia, un año de perdón, en donde los presos salían libres, donde se le daba libertad a todos los presos se les daba libertad, aún a los esclavos se les daba libertad. Era el año agradable del Señor. Cuando habla el Señor Jesús, dice: para proclamar el año de gracia del Señor. El año, Él está hablando no de un año físicamente, sino de un periodo que va desde que Él viene por primera vez a la tierra hasta que Él vuelve. Escúchame, estamos en el año de gracia del Señor. Estamos en el año en el periodo de perdón. Es el periodo donde, mira lo que Él dice, donde los cautivos son liberados, donde los ciegos vuelven a ver, donde los rotos son restaurados, donde la esperanza vuelve. Estamos en ese periodo de gracia. Él viene a anunciar: hay esperanza para ti, hay esperanza para todo aquel que escucha mi voz, oye mi voz y viene a mí. Hay esperanza. Yo quiero que me acompañes a Isaías 61, que es de lo mismo que el Señor Jesús habla. Y ayúdame, por favor. No quiero leer el primero porque dice exactamente lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero al final de 2 dice algo muy lindo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Aquí es lo que quiero hablar: a consolar a todos los enlutados. ¿Tú sabes qué es el luto? Cuando una persona muere, viene una tristeza que te embarga y del cual tú no puedes salir. A consolar a los enlutados. 3,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Escúchame esto, porque yo quiero que pongas toda tu atención en el versículo, lo que sigue. Y serán llamados, escúchame, y serán llamados. Cuando yo leí esto me detuve ahí, porque vi lo que nuestro Señor, su hija va a ser sanada y restaurada, juntada en las piezas y puesta en exhibición para que todos la miran y digan: qué hermosa. Sino que esa vasija va a volver a ser usada por el alfarero. Cuando dice ahí y serán, es lo que el Señor va a hacer después con cada una de las vidas a las cuales Él va a restaurar. Lo que Él va a hacer contigo, contigo, conmigo. Es una promesa que Dios está dando. Es una promesa que el alfarero está diciendo. Y serán llamados, escúchame, árboles de justicia. ¿Sabes lo que significa ser un árbol? ¿Alguna vez has visto un árbol grande junto a un río? Un árbol es algo muy hermoso, porque sobre él vienen las aves. Da fruto, da vida. Sus hojas son para medicina. Un árbol junto a un río, sus raíces se extienden y nunca será doblado, nunca va a ser arrancado. Un árbol representa estabilidad, firmeza, fruto. Mira la promesa tan linda. Y serán llamados árboles de justicia. Ya no seremos más llamados las vasijas que se rompieron y nos han vuelto a unir. Ya no seremos más llamados, como Él lo dice, los afligidos, los enlutados, los angustiados. Y serán llamados de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea que eso que el Señor va a hacer con esta vasija va a ser para la gloria de Él. Mi vida, diga, mi vida será para darle gloria a Dios. No sé si no lo estás entendiendo. Es como si el tacón, ese tacón seco que usted ve, después de ver lo que era, cómo Dios lo hace crecer y ser un árbol, dice: esto lo hizo solo Dios. No fue por mis fuerzas, solo lo hizo Dios. ¿Qué puede pensar alguien que pase por ahí, vea, pero ese era un tacón y mire lo que creció y mire cuánto se ha extendido? Lo hizo Dios. Escúchame, porque no para ahí. Eso es lo que va a hacer con nosotros. Pero mire la promesa. Mira algo muy lindo lo que el Señor va a decir, cómo lo va a usar. Nos va a usar. Reedificarán las ruinas antiguas. Verso 4. Escucha. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Escucha, tú fuiste puesto acá. Después de ser un tocón, ahora es un árbol. Ahora Dios te va a usar para restaurar tus generaciones, para restaurar tu vida y la vida de los que vienen detrás de ti. Entiende el propósito que Dios tiene al restaurarnos, al darnos otra vez esperanza. Él quiere restaurar, que nosotros mismos restauremos nuestras generaciones. Estamos pasando por ese proceso. Si tú eres el primero, te costará el doble. Si eres el segundo en tu generación, tienes que no desmayar y seguir adelante, porque estamos limpiando maleza, estamos quebrantando maldiciones. Y por eso, si tú miras tu historia y miras atrás, tú verás algo, gente que no caminaba con Dios. Tú mirarás familiares que iban al contrario de lo que Dios decía, pero puedes ver las consecuencias de su pecado. Si Dios te llamó y te hizo brotar, fue para que tú fueras diferente,
para que no repitas lo mismo. Verso 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Verso 9, y aquí hay algo muy hermoso, porque no solamente, yo siempre he dicho, cuando Dios llama a una persona, Él llama a toda su familia, llama a sus hijos. Verso 9, y la descendencia de ellos. ¿De quiénes? A ver, ¿la descendencia de quién? De los que han sido sanados por el Señor Jesús, de los que han sido restaurados, de los que han sido otra vez unidas las piezas. Mira lo lindo que es nuestro Dios. Y la descendencia de ellos ya no será maldición. La descendencia de ellos ya no será para maldición. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Cuántos lo reciben? Estamos hablando de restauración. No sé qué áreas aún en ti se encuentran rotas, pero hoy te digo a ti, ven, corre a Jesús. Hoy te digo a ti, ven al alfarero. Ven que quiere juntar tus piezas. No sé si fuiste roto en las emociones, en tus sentimientos, en el amor. No sé si fuiste roto. Le diste el corazón a alguien, una amistad, un socio, pero te falló. Aún en tus padres pusiste tu esperanza en ellos, pero te fallaron. Pusiste tu confianza en tus hijos y te fallaron. O en un amigo, no sé. Pero yo hoy te digo, ven a Jesús. Ven que quiere, Él es el experto en restaurar esas piezas, en juntarlas, en unirlas y en darles un nuevo uso. Oh Dios, Dios. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.